Vamos a ver ahora las relaciones entre las funciones trigonométricas de un mismo ángulo. Vamos a trabajar con este ángulo alfa. Sabemos que el seno de ese ángulo es el cociente, como de cualquier ángulo, es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Cateto opuesto, hipotenusa. Si consideramos el coseno de ese mismo ángulo, el coseno de un ángulo es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si acá tenemos una igualdad y elevamos a ambos miembros de esa igualdad al cuadrado, esa igualdad se conserva. Es decir, yo puedo escribir seno al cuadrado de alfa y elevar este segundo miembro también al cuadrado. Por lo tanto, elevo numerador y denominador. Si hago esto para entenderlo a lo mejor con mayor claridad, con una igualdad numérica, 4 igual a 3 más 1. Si tengo una igualdad y a los dos miembros de esa igualdad los elevo al cuadrado, la igualdad se conserva. 16, 16. Volvamos a las funciones trigonométricas. Así como elevé a la primera igualdad a ambos miembros al cuadrado, lo mismo voy a hacer con la segunda igualdad. Elevo el primer miembro al cuadrado, elevo el segundo miembro al cuadrado. Esto es numerador al cuadrado y denominador al cuadrado. Sigo con el ejemplo numérico. Tomemos 6 igual a 5 más 1. Si acá vuelvo a hacer lo mismo, elevo al cuadrado, la igualdad se mantiene, se conserva. ¿Qué hago entonces? Partimos del seno de un ángulo, tomamos también el coseno de ese ángulo, elevamos las dos igualdades al cuadrado y ahora lo que voy a hacer es sumar estas igualdades miembro a miembro. Eso significa que voy a sumar los primeros miembros, seno al cuadrado de alfa, más coseno al cuadrado de alfa. Esto es igual a sumar los segundos miembros. Vale decir, el cateto opuesto al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado, más cateto adyacente al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado. Significa que si yo tengo seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa, como tenemos denominadores iguales, tomamos el mismo denominador, sumamos los numeradores, es decir, el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Si vamos al ejemplo de números, vamos a seguir el mismo razonamiento. Sumo los primeros miembros, es decir, que me queda 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Este es igual a 3 más 1 al cuadrado más 5 más 1 al cuadrado. Y observamos que se conserva la igualdad. Ahora bien, si nosotros nos fijamos, ¿qué nos ha quedado? Cuando tenemos cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, es decir, tenemos la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es igual, por el teorema de Pitágoras, a la hipotenusa al cuadrado. Quiere decir que en lugar de escribir cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, puedo escribir hipotenusa al cuadrado. Pero entonces, hipotenusa al cuadrado dividido hipotenusa al cuadrado, puedo simplificar y esto es 1. Y ahí tenemos una de las relaciones entre las funciones trigonométricas de un mismo ángulo. Esto es, si nosotros sumamos el seno al cuadrado de un ángulo y el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo, esto nos da 1. Pueden ustedes comprobarlo fácilmente
con una calculadora científica, tomando para el ángulo un valor cualquiera, 20 grados, 30 grados, calcular el seno de 20 grados, elevarlo al cuadrado, buscar el coseno de 20 grados, elevarlo al cuadrado, sumar, y van a poder comprobar que la suma de esos cuadrados es igual a 1.